Hola a todos, qué gusto estar aquí con Valentín. Estamos tratando de decir bien su nombre, que a veces los nombres franceses no se pronuncian como se escriben, entonces tan simple como decir Valentín, puede decir Valentina, como acabamos de decir en español. Y es un gusto para mí porque es la nueva generación, una nueva generación de presidentes que para nosotros, nuestra generación, pues son muy jóvenes, pero ese es el mundo actual, el mundo de presidentes jóvenes. Y uno de los grandes retos de estos presidentes jóvenes, precisamente porque los nombran por su capacidad de innovación, por sus conocimientos, pero que me decimos, por sus conocimientos, por todas sus capacidades y habilidades. Entonces, hoy quiero como hacer una charla muy informal, ¿no? Una charla en la cual podamos conocer un poco para que aprendamos el resto de familias que estamos acá. Hay familias de Costa Rica, de Guatemala, de Colombia, y queremos como empezar haciendo una introducción de una frase que tú has dicho en varios medios de comunicación y un poco es comprender y entender esa frase que tú dices que llevas como 30 años en la empresa familiar y 5 en la nómina. Y un poco entender desde allí cuál fue el proceso de esa vinculación a la empresa familiar, porque llevas 30 años en la empresa familiar, siendo tan joven, por supuesto, y saber cómo lo han hecho ustedes, cómo han hecho ese trabajo de incorporación. Bueno, pues muchas gracias primero que todo por recibirme el día de hoy. Espero que a futuro también pueda aprender de ustedes. Me parece súper interesante lo que hace pues, Legacy a nivel nacional e internacional. ¿Por qué suelo decir eso un poco para break the ice en las conversaciones? Es porque desde muy pequeña mi papá siempre me llevó a la empresa y pienso que inclusive en otra entrevista me preguntaron como qué le recomendarías a personas jóvenes como tú que están ingresando a una empresa y yo digo, primero que todo, hay que recomendarle a los padres cómo ellos tienen que iniciar desde muy pequeños en esa empresa y pienso que una persona tiene que estar involucrada desde su más temprana edad. Entonces me llevaba después del colegio, después de las actividades que yo tenía extracurriculares y yo hacía champús en los laboratorios, eh, estaba con financiero y me ponían a hacer la tarea ahí con el resto de la gente. Y eso hizo que yo sintiera que la empresa también era mía, que yo hacía parte de esa empresa. Entonces, y también para las personas que estaban ahí, pienso que empezó a darme como esa legitimidad muy temprano que tal vez las personas que llegan tarde a ocupar cargos altos que nadie conoce y que saben que son hijos de, o por así decirlo, no tienen esa legitimidad que tal vez una persona que se ha crecido con la empresa puede tener. Entonces, lo primero que yo siempre les digo pues, a otras familias es que es importante que los niños estén involucrados desde muy temprana edad. Entonces, por eso llevo 30 años en la empresa, tengo 30 años, pues, próximamente 31, porque pues ha sido, mi papá siempre llegaba a la casa a contarme qué había pasado, pues en grandes rasgos, obviamente, lo que podía entender. Entonces, eso siempre hizo que yo quisiera estar ahí a futuro. Obviamente siempre uno se cuestiona y dice, bueno, ¿qué tal que no sea lo que yo quiera hacer? Porque pues uno no siempre sabe lo que va a pasar. Pero sí me ayudó como a entender que era una empresa muy bonita, que era algo eh, una comunidad en la cual yo quería crecer a futuro y pertenecer. Ok, entonces entiendo que hay un proceso de comprometer, es como un compromiso, esta es una propiedad psicológica en ese momento, así se llama en la empresa familiar, que nos atraen mucho con estas invitaciones a ver procesos, a hablar con personal, se vuelve un poco como casi su segundo hogar. Ok, los dejamos de escuchar. Contador o la contadora, ahí me decían Gonzalito, ¿no? Mm, Entonces después me quedé Gonzalito toda la vida y la ya. legitimidad, la legitimidad no fue tan fácil. Entonces
Claro, ahora tú siendo la CEO de la compañía, pues, ¿cómo han manejado ese tema con la generación anterior, predecesora que trabajó con tu padre? Pues la verdad es que es un proceso, es una realidad que no es fácil. A veces es más difícil con mi papá que con el resto de la compañía, porque ellos obviamente tienen el tema del respeto es importante y pues ellos nunca me van a llamar Valentinita ni nada por el estilo. Eh, pero mi papá a veces sí tiene tendencia a irse con diminutivos y pues Ujú. eso sí le he dicho varias veces, pero pues eso es algo que es difícil de controlar. Eh, Creo que eso, la legitimidad se construye, pues, cuando yo entré a la compañía, apenas estaba iniciando, venía de una experiencia en Shiseido, en el extranjero, y uno tiene que demostrar que vale, ¿sí? Trabajar duro, liderar, por ejemplo, es súper importante. Eh, y pienso que uno construye su propia legitimidad en el momento que uno entra. Ya lo bueno es que mi padre, digamos que había dejado como esa base de que todos me conocían, entonces no era tan duro como entrar, pero ya después cuando tú entras, tú tienes que demostrar que estás ahí para trabajar duro y hacer bien las cosas. Y creo que eso es súper importante. Sí, a mí me parece que lo más importante es ganarse la autoridad de las personas, ¿no? Es ganárselo, ¿no? Porque el poder lo tiene uno por el cargo, pero el liderazgo se lo gana uno por la autoridad. Y esa autoridad se genera por la forma del trato, por, eh, por el conocimiento que traes. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Tú pudiendo estudiar, trabajar en cualquier parte del mundo, en cualquiera, pudiendo hacer cualquier otra cosa. Y conozco muchos amigos en Cali que se fueron de Cali Ujú. por muchas razones. Y tú sabes un Sí. poco lo tengo que contarte que ha pasado en Cali. Y decidieron irse y no quedarse en la empresa familiar. Um, Me gustaría entender por qué tu proceso de pensamiento, en vez de quedarte en Estados Unidos o en Francia, decidiste Cali, Colombia, para tu proyecto de vida. No, pues digamos que no fue fácil, ¿sí? Tuve pues, diferentes momentos de mi vida. Recuerdo muy bien, inclusive, una amistad tóxica en la universidad que me decía, porque yo estaba dudando si me iba a devolver, si me quedaba en Canadá, y me decía, ay, no, no te devuelvas a Colombia, no quiero verte en 10 años y decir, uy, estás infeliz y tomaste la decisión que no era. Y eso al contrario, como que me reto, dijo, no, yo sé que la empresa familiar es algo que yo quiero hacer y para mí era más como una oportunidad que no podía desperdiciar, no sé cómo explicar eso, pero es algo que la vida te no decide en qué familia van a ser ni nada por el estilo, pero uno sí puede como tomar eso, tomar las riendas de lo que a uno le entregan y abalancearse como y tomar la oportunidad, sí, tomar esa oportunidad, porque es una empresa muy bonita, mi padre siempre, digamos que tenía esa expectativa y me la entregó de una forma que yo decía, bueno, sí, no solamente el dinero, digamos que el futuro, el legado familiar, sino que son más de 1.000 personas, de más de 1.000 familias que tenemos que, digamos que, alimentar y que puedan vivir, conseguir casa, carro, y pues eso me mueve mucho. Digamos que, y ahorita que 10 años de que me gradué de la universidad, puedo decir como estoy contenta de trabajar, y eso es importante porque es, la mayoría del día es en la empresa y es, como dices, casi una familia y estoy feliz de estar en Cali, aunque pues sea Cali, Colombia, tercera ciudad de Colombia, no es Bogotá, no es Nueva York, no es París. Y con todas las dificultades sociales que Sí, hay en Cali, sí, Cali está. pero hablas de una manera muy social y muy responsable, como de ayudar a unas familias. No eres tú, son las atrás. Me pone a pensar mucho en por qué tienes
ayudar tanto a tu tierra? Nosotros somos una familia francesa que viene pues de dificultades, de ahí ya estábamos hablando antes de iniciar esta charla, que empezamos realmente como un emprendimiento. Mi abuelo se viene justo antes de la Segunda Guerra Mundial, con una mano adelante y otra atrás, y mis abuelos eran parte del Partido Comunista de Francia. Entonces ellos vienen con esa tendencia humanista. O sea, siempre hemos querido construir una empresa sostenible, no solamente con el medio ambiente y con todo lo que ahorita estamos también involucrados, sino también sostenibles económicamente y socialmente. Entonces, creo que es algo que nos han inculcado también en nuestra familia, que es importante no solamente construir empresa para el bottom line, sino también para lo que hay alrededor, que es la gente. Entonces, porque sin empresas, sin gente no hay empresa realmente. Entonces, creo que se ha hecho muy bien en cómo repartir esa cultura, no solamente dentro de nuestra familia, sino en la empresa. Entonces, cuando ustedes van a Recamier, pues todo el mundo, hasta la persona que entrega los tintos, hasta el gerente general, todos nos tratamos por igual. Sabemos, obviamente hay cargos. Mi padre dice que pues los hombros cargan un poquito más hacia arriba, pero todos somos iguales en el momento de en la empresa, pues nos tenemos que tratar igual y digamos que eso es algo que tenemos muy bien arraigado, por así decirlo, por la cultura familiar. Pero mira qué interesante, uno de los grandes elementos de unidad y compromiso de las siguientes generaciones y la longevidad en la empresa familiar está en la preservación de esos valores y principios que han hecho fuerte la familia y el compromiso de esos familiares con sus empresas, es mantenernos unidos y comprometidos de generación en generación. Y tú hablas de tu abuelo de traer esos valores y principios fundamentales. Claro, el gran reto de ustedes, generaciones, es qué valores preservar, qué valores, eh, digamos, incrementar, mejorar, cambiar incluso algunos de ellos, de manera de que continuemos ese legado. En tu, en tu nueva posición es una posición donde tendrás que elegir y ayudar a elegir ese nuevo camino. Eh, Para ti, ¿cuáles son esos valores que debes preservar de tus abuelos, ahora y después de tus padres? ¿Y cuáles debes como cambiar o modificar o mejorar para las siguientes generaciones? Ok, pues eso es muy de la empresa que nosotros manejamos, porque pues me imagino que cada familia tendrá sus valores, pero para nosotros, como te comentaba, el primeronismo, el tema de la gente que toma una posición muy importante en las decisiones de la empresa. Obviamente, pues siempre buscaremos crecer, porque pues tampoco somos una cooperativa o es una empresa que debe seguir adelante, pero siempre pensando en mejorar el estilo de vida de nuestro personal, de nuestra gente. Eh, Quisiera pues guardar ese valor que va muy amarrado. Nosotros tenemos un fondo de empleados muy importante que creo que es un ejemplo a nivel nacional. Y el fondo de empleados ha permitido a mucha gente comprar vivienda, comprar carro, eh, pagar los estudios de sus hijos, muchos hijos, personas de plan universidad, primera generación en la universidad. Entonces, digamos que hay cosas que sí quisiera que quedaran y pues esa es la principal. Eh, ¿Qué quisiera? Que somos una familia pequeña, entonces digamos que creo que a futuro las siguientes generaciones va a ser un poquito difícil que se maneje la empresa como se ha manejado ahora, que digamos, nosotros tenemos una política que únicamente una persona está en la empresa, solamente pues ahorita que estamos en transición, pues estamos dos personas, pero si la familia empieza a crecer más, pues sí quisiera pues involucrar a más gente, mirar a ver cuál sería la oportunidad que tenemos ahí, pero pues todo dependerá de que se viene en nuestra familia. Eh,
no, creo que en realidad pues el resto de valores son muy, muy alineados con lo que soy yo como persona. Ok, muy bien. Muy interesante. Ahora, déjame un poco introducir un parte de lo que hemos venido hablando con todo el grupo. Eh, Cuando uno tiene una empresa de mucha tradición y unos valores muy arraigados, muchas veces la innovación y la nueva generación de ideas se dificulta por las mismas tradiciones, Ujú. ¿no? Eh, en tu caso, pues siendo una empresa que debe tener muchos elementos, de buscar elementos en el mercado, productos nuevos y demás, nos gustaría como preguntarte qué has logrado tú a nivel de innovación y de mantener esa innovación y ese crecimiento dentro de la empresa. Bueno, yo entré ¿cómo decirlo? En el momento que yo entré, era pandemia, fue en el 2020. Yo regreso en el último vuelo, inclusive de Francia a Colombia. Y yo estaba en el proceso ya de capacitación, de ingresar a la empresa. Y pues cae pandemia, nos encierran. Y en ese momento mi jefe me dice, espérate, vamos a esperar a que volvamos a las oficinas para que empieces a trabajar. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasa 3 meses, yo encerrada en la casa con mis papás y me estaba enloqueciendo. Y ya llegó un momento que le dije, no, mira, o sea, tengo que hacer algo. Y ya me dice, bueno, tenemos este tema, pues obviamente que no podíamos vender directamente a nuestros consumidores. Nosotros siempre hemos tenido, lo hemos hecho a través de retailers, le vendemos al Éxito, le vendemos a las grandes cadenas, droguerías, etcétera. Y en ese momento lo único que estábamos vendiendo era Bacterión, que es un jabón antibacterial, geles antibacteriales. Solo estábamos produciendo eso porque nadie se estaba tinturando. La gente yo creo que ni se lavaba el pelo, se lavaban día de por medio, en fin. Entonces, pues el resto de marcas estaban sufriendo bastante. Y mi jefe me dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. Si tenemos, digamos, a sacar un B2B, nosotros vendemos directamente a salones. Y vamos a sacar un e-commerce para esos salones y para la gente que compra, pues nuestros clientes de salones, etcétera. Y yo le dije, no, pues volquémoslo a B2C y creemos pues la plataforma B2C, se toma la decisión un equipo de... Y ahí empezamos a vender directamente, que era algo que nunca habíamos hecho. Y pues obviamente en esos meses de pandemia y ese año siguiente, pues fueron ventas importantes, pues porque no teníamos cómo llegar desde los retailers, porque la gente estaba mercando, no sé si se acuerdan, con la cédula. Sí. Y pues ahí iniciamos con Colombia, Ecuador, Perú. Y ha sido pues un proceso importante. Yo fui servicio al cliente, fui que hizo la página, me tocó hacer de todo y creo que eh, eso me permitió como demostrar que el conocimiento que traía del tema digital. Entonces ahí como que me permitió tener esa base de que efectivamente les puedo ofrecer eh, y ya después cuando pasé pues al tema de mercadeo lo conocí un poco más, pero también tenía la parte comercial y esa Ujú. parte sí no la conocía para nada, nunca me han gustado las ventas, si soy honesta, y me tocó aprender mucho. Y creo que en esa segunda parte de trabajar con personas mayores que yo, que sabían mucho más, tenían experiencia, y tener la humildad de decir, no, yo no sé de qué me estás hablando, explícame, cuéntame, y yo entiendo, también pues me dio como esa apertura con la gente y ese tema de, de que me conocieran y que vieran que pues también estaba dispuesta a aprender de ellos, también es importante. Oye, qué bien. Entonces han sido varios emprendimientos o intraemprendimientos al interior de la familia. Nosotros, bajo estas conversaciones que teníamos ahorita con todos, decíamos que un buen empresario tiene que aprender a ser un buen ejecutivo, un buen emprendedor, a tener, hay cosas que saldrán bien y saldrán mal, ser buen gobernante y al final llegar a ser un buen empresario. Eh, a ti, este proceso de desarrollo
viene de algo pensado o es algo natural o innato que han decidido hacer tu proceso de desarrollo como la parte ejecutiva? ¿Ser la ejecutiva de manera natural? ¿O cómo fue el planteamiento de tu padre hacia esto? Es que sí había como una idea de por dónde iba a pasar, como cuál iba a ser el camino, por así decirlo. Yo siempre pues me ha gustado mucho el mercadeo, entonces sabíamos que yo no iba a hacer química, ni, no sé, ni iba a estar en operaciones, ni iba a ser ingeniera. Entonces ingresé por mercadeo, empecé a manejar marcas de coloración, aprendí muchísimo y se fueron dando las cosas. Ya se jubiló la vicepresidenta de Mercado de Ventas, entró una persona y después yo la reemplazo a esa persona que entró. Y ahí fue como tomar el riesgo de decir, bueno, una niña de, bueno, tenía en ese momento 25, 26 años, va a empezar a liderar el equipo de mercadeo y de verdad que se dio muy bien. El equipo súper determinado, mercadeo siempre me ha gustado, entonces digamos que entendía muy bien y como te digo, el equipo comercial fue un poquito más duro, pero ahí que hice, me tocó recorrer Colombia de arriba hacia abajo, Montería hasta abajo, hasta me faltó Nariño, me faltó Ujú. Pasto, pero hice todo y recorrí con la gente, estar presente y que vieran que estaba ahí para entender. Y ya, pues, ya lo del tema de la presidencia, digamos que sí, mi padre pues ya, él tomó la batuta hace 50 años, porque mi abuelo murió muy joven. Mi abuelo murió cuando mi papá tenía 21 años. Entonces pues ya, él ya está cansado y quiere como empezar a tomar su tiempo libre y ser jubilado. Todavía no, pero pues ahí vamos hacia eso. Y ya me dijo, bueno, ya esta va a ser la fecha y para mí es importante también, yo soy bastante como de saber qué va a pasar y me gusta como todo bien organizado y le dije, bueno, ¿cuál va a ser la fecha? Definimos una fecha y estamos en ese proceso. Entonces, desde marzo de este año estamos... Y él se va a quedar con el cargo de chairman, por decirlo así, de un órgano de gobierno. sí, sí, entonces ahorita él sigue siendo representante legal y presidente y yo por eso tengo el cargo de presidente ejecutiva. Y a futuro ya cuando él definitivamente salga de la empresa, pues él va a estar como presidente de la junta directiva y presidente de la asamblea de socios, no sé cómo Sí, se en la dice acá. asamblea de accionistas. Exacto. Entonces ese va a ser como más o menos... El proceso sí. que, digamos que ya como para pasar a preguntas de algunas que seguramente van a querer hacer algún miembro del auditorio, es como esos retos que tendrás tú a futuro. Si tú pudieras como clasificar esos retos como familia empresaria o como empresa familiar, ¿hacia dónde estás viendo? ¿Como qué temas son los que tú tienes que mantener como claros y trabajados por ti con mucha profundidad? Pues creo que primero que todo, el tema de la comunicación es muy importante en la familia. Eh, Establecer ese link de comunicación o no sé, como esas reuniones, sean trimestrales, sea lo que uno defina, para explicar bien lo que está sucediendo, porque pues cuando las personas no están trabajando constantemente en la empresa, ellos no saben lo que está pasando y es importante tenerlos informados y mantener esa cohesión familiar que tal vez a veces se pierde porque están los que están en la empresa y los que ven de afuera lo que está sucediendo. Entonces, para mí es importante mantener esa cohesión a futuro, sobre todo pues con generaciones que ya estamos pasando la tercera generación y las generaciones a venir, obviamente. Eh, Creo que ese es el reto más importante. Ya si hablamos de empresa familiar, si hablamos de empresa hay bastantes. Ujú. Y a nivel empresarial, alguno que tú dices, estos son como los tres temas para mí fundamentales. Nosotros tenemos algo que yo le digo a mi padre que es complejo, es que nosotros estamos como ensanduchados entre estas marcas emergentes, emprendedoras, que están saliendo en la belleza aquí en Colombia, todos los días sale una nueva,
y las multinacionales. Entonces, tenemos esas emprendedoras que se vuelven virales en redes sociales, esos monstruos mundiales que tienen inversiones gigantes y que pues tú los ves porque los ves, que es imposible no verlos, y nosotros aquí en la mitad que a veces no tenemos pues el bolsillo para hacer las inversiones que tienen los de arriba y no nos consideran virales, por así decirlo. Entonces es como salir de ahí, de ese sándwich en el que estamos con algunas de nuestras marcas. Talking the middle, ¿no? Como atrapado en la mitad. Sí, a veces Ya. que digo que es complejo y creo que esa es una de nuestros retos más grandes con algunas de nuestras marcas. Y de resto, no, pues Eso es marketing. eso es marketing, sí, yo soy muy marketing. De resto, pues a nivel país sí tenemos nuestros retos y pues no sabremos qué pasará este año, pero por ejemplo, nosotros exportamos a Ecuador, el reto actual es Ecuador, qué vamos a hacer con Ecuador y todos los días sale algo, Como digamos un tema que de internacionalización, seguir sí, creciendo. nosotros seguiremos creciendo, es importante porque pues como vemos aquí puede pasar algo con, no sé, me invento, con Bolivia, con Venezuela y tenemos que tener nuestros huevos en otros lugares por si, sobre todo en Latinoamérica, que es digamos que un continente bien complejo. Entonces, la internacionalización seguirá siendo pues un reto importante. Pero mira que son dos palabras. Tú ya exportas a Ecuador, a Perú, a México, ¿cierto? Sí. Pero lo que yo entendí es poner un pie en esos países y empezar la producción en esos países. Ah, ok. Eso todavía no lo hemos visionado. Esperamos de pronto maquilar en México. La maquila es algo que por ahora vamos a hacer. Eso tendrá que ser a futuro. Sí tiene que estar el mercado ahí, pues el volumen para tomar esa decisión. Ok. Y una de esas preguntas, yo sé que han mantenido ustedes en estas tres generaciones, porque ya llevan la empresa ya casi tres generaciones, como un gobierno muy familiar, ¿no? Sí. Y decimos todos los que nos dedicamos a este tema, ojalá que el gobierno corporativo tuviera unos miembros independientes que pudieran no ser el tema entre papá e hija para que no haya ese tema de emocionalidad de pronto. Se ve que no han manejado muy bien entre ustedes, Sí, pero ¿y tú cómo lo ves? sí, creo que es algo importante que a futuro se tendrá que tener en cuenta, sobre todo pues si hay una junta directiva, pues parte de esa tiene que ser externa, porque pues uno puede, inclusive para mí digo, uno puede estar un poquito sesgado de lo que ya conoce y esas personas pueden traer una visión diferente que es importante. Entonces sí es algo que esperamos ver a futuro y yo creo que la estamos construyendo, como te comentaba por correo, es algo que estamos haciendo actualmente. Muy bien, pues oye, a mí me gustaría abrir la posibilidad de que todos los presentes, incluyo los presentes aquí físicamente y los que están de manera virtual, pudieran hacer alguna pregunta que alguno quisiera hacer alguna. No todos al mismo tiempo. Es que justo se nos fue la señal, pero Sí, ya retomamos. Qué pena. Ah, ese no fuera señal, gracias. Sí, justo los dejamos Ay, de gracias. escuchar por un momento. Entonces, qué pena con ustedes, por eso fue. Ah, vale, Ahora, no, entonces estaba diciendo que si alguno quiere hacerle alguna pregunta aquí a Valentín para que pudiéramos complementar algo de sus dudas sobre este tema que tenemos el día de hoy. Entonces aquí nos hablan desde varios países, entonces adelante. Incluso los internos pueden hacer preguntas, por favor. María José abrió el micrófono. Yo vi. Ah, qué María bueno, José María José. Amador. Adelante. bueno, bueno, muchas felicidades, primero, nada.
Yo, o sea, yo lo veo desde mi perspectiva, yo no sé, María Fernanda como mi hermana, cómo lo ve, pero yo siento que, y yo creo que esto lo hemos vivido en las últimas 2 semanas, que la gente siento que tiene cierta resistencia a la entrada de nosotras. Nosotros somos 7, 6 en la tercera generación y de momento solo mi hermana y yo estamos, pero creo que la gente se está resistiendo como a ese cambio donde mi papá y mis tíos están saliendo y nosotras de alguna manera estamos entrando. Entonces, siento que es como muy complejo y no sé, siento que no sabemos cómo abordar esa, digo yo, frustración, porque es como, bueno, estamos dispuestos a aprender de Ujú. todo y la gente parece que no quiere. Entonces, Wow. no sé cómo ¿Y puede quién es la uno. gente? Es que si me puedes contar un poquito, ellos están en Costa Rica, pero si quieres contarles un No, pues poquito, no quién es como persona, sino en qué cargo está, son cargos altos o qué. ¿en qué Nosotras, cargo bueno, están? Sí. yo tengo un puesto de asistente de proyectos específicos. Yo veo la programación de una de las líneas. Nosotros, la compañía se dedica a la fabricación de productos de limpieza y cuidado del hogar y tenemos una división de alimentos, pero yo veo la parte de la producción programación de un jabón en barra. Y veo temas de proveedores que son corrugados y envases de lavaplatos crema, que es como una taza. Y bueno, si María Fernanda quiere decir lo Yo suyo. estoy bueno, yo soy la gestora de comunicación interna de la empresa. Somos parte, pero una parte de recursos humanos, ¿verdad? Y también vemos una parte de lo que es responsabilidad social de la empresa. No tenemos cargos altos, ¿verdad? O sea, somos administrativamente No, Auxiliares, quería normal. entender si la resistencia venía de arriba o de Ah, pares. no, Y la sí, resi- sí, es de no, arriba 100%, o sea, Ya, y además, sí, digamos, por decir, mi papá, mis tíos tampoco hacen como para hacernos una carrera, digamos, para que nosotros de formación, para que aprendamos, entonces no sabemos, me voy a quedar siempre en este puesto, voy a crecer, para dónde voy a agarrar, o sea, como que nadie sí, eso nos es importante. apoya, nadie nos ayuda, entonces no sabemos. Yo creo que, o sea, de mi opinión, ¿no? Es importante, y para uno como persona, porque pues uno está sacrificando muchas cosas también estando ahí, es importante entender cuáles van a ser las etapas, porque si no, pues entonces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sí? Eh, si no, pues me voy a otra parte y tomo la decisión de no estar acá. Pienso que es alguna conversación que hay que tener y puede ser incómoda, pero hay que Ujú, tenerla con los padres o con las generaciones anteriores y decirle, no, oigan, cuál es el plan? Porque si no hay plan y si no se divulga ese plan, pues es como difícil agarrarse. sin un proyecto. Exacto. Eh, Tienes que quedarte toda la vida en un solo sitio sin un exacto, proyecto. y me parece muy triste porque pues uno está ahí también sacrificando su vida estando en esa empresa y es importante no saber para dónde va. Si eso no está claro, pues ahí uno empieza a cuestionar también qué hace ahí y por qué, y es justamente porque no se ha divulgado que tal vez arriba también estén cuestionando ustedes por qué van a estar ahí, porque no hay algo claro y algo que se le haya definido y a veces hay que ser, pues ustedes son los dueños de la empresa, se merecen estar ahí también, pues porque la empresa se ha construido gracias a esa familia. Entonces, pienso que es una conversación primero que hay que tener dentro de la familia y ya después cuando se tenga algo claro y que todos hablen de la misma voz o digamos que tengan la misma idea, ya se divulga dentro de la empresa cuál es la decisión que se ha tomado. Sí, digamos que desde el punto de vista académico, en las familias empresarias debe haber un proceso de ingreso, así, y un proyecto y un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo usualmente se lo colocamos a los externos independientes. Ya sé que en el caso tuyo no estaba, pero tenían reglas claras para esto, lo cual te ha permitido hacer una carrera.
El caso, yo siempre les recomendaré a todos, ojalá tengan un protocolo de familia que les coloquen un plan de desarrollo y que esté a la luz de los miembros independientes y en la evaluación y desarrollo de los miembros independientes. Oye, pero muchas gracias por compartir. Siempre estamos aquí para escuchar y para ayudarnos en estas entre nosotros, porque también se vale ser feliz y buscar otros caminos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellas están en tercera generación y todavía son, o sea, no, no están lejos, o sea, y a veces es hablar de tú a tú, porque Es pues, hablar de tú a tú. Se puede, ¿cierto? Sí, el pues problema es depende. que, o sea, si queremos, sí se puede, pero aún no, o sea, cuesta, Sí, es de digamos, parte y parte, yo entiendo, o sí, sea, es un proceso, pero sí sí hay se que hacerlo. puede. Muchas Bueno, gracias. muy bien, por eso están Gracias. acá, por eso están acá llenándose de ideas para después cómo las presentan a la generación predecesora. Muy bien, ¿qué más preguntas? ¿Qué más? Gracias. Aprovechemos. Tenemos unos minutos más, de hecho, antes de que Valentín se tiene que ir al aeropuerto, entonces tenemos unos minuticos más. Y los internos acá también pueden Sí, hacer pues yo preguntas. quisiera preguntar algo, Gonzalo. Quería como darle Miriam, primero el paso a María Marta, si algo quería hablar. Pero bueno, Valentín nos compartió varias cosas. A mí me llaman la atención dos, digamos que en lo que nos ha contado me fue resolviendo como esa historia, también varias cosas que me gustaría saber. Pero justamente con ese momento cumbre que mencionabas, como que febrero de 2026 era ese momento que estaba determinado para empezar como esta transición. Como mencionabas, acompañada con tu papá igual todavía en la representación legal y en la presidencia y tú con la presidencia ejecutiva, que ese es digamos como el mecanismo que identifico dentro de lo que he visto, digamos acá, para hacer la transición. Pero ¿cómo fue para ti, digamos, bueno, o más bien, en qué momento se fijó esa fecha cumbre para tú haber hecho como ese proceso organizado, planeado, de proyectarte, de tomar la decisión, por ejemplo, lo que hablaban ahora de quedarse en Colombia? Porque siento que también el momento en que se define esa fecha cumbre, que pues claramente fue a futuro, pues condiciona varias cosas en tus emociones, en tu proyección, en tus decisiones de vida, porque pues claramente estabas en un momento de decidir caminos, ¿cierto? Que también lo mencionabas. Entonces me gustaría como saber esa parte de en qué momento fue, o sea, si fue un poco temprano, fue intermedio, fue cercano, digamos, a la fecha. Me gustaría saber esa Ok, parte. digamos que se fue dando, la decisión se tomó hace como un año y medio más o menos, pero era como el siguiente paso. Eh, Mi padre a veces era reacio como en definir la fecha, que ahí diferimos un poquito en eso, a él le gusta la informalidad, a mí me gusta la formalidad. Eh, y ya fue hace un año porque ya digamos que él empezó a decir, bueno, me empezó a entregar muchas cosas que también tal vez eran un poco fuera de mi cargo y yo empecé a preguntarle, bueno, ¿y cuándo se va a hacer esta transición? Y ya le pedí definir una fecha y se definió esa fecha hace más o menos como un año. entonces miren que aquí vuelve, yo aprovecho y digo los temas académicos. Eh, los fundadores, en la medida que no digan una fecha, la probabilidad de que se quieran quedar es muy alta. Entonces, ayudarlos a que elijan una fecha para que nunca se pueda utilizar en mi el que no vas a hacer nada o en la sucesión para que no les gusta, sino es un cambio de actividad hacia el gobierno. Es decir, es ese paso a gobernar la empresa, un cambio de trabajo y no que es que ya me morí, pues, perdón, como lo pueden ver muchos de los empresarios o los fundadores. Entonces, si uno tiene un trabajo como chairman, trabajo de representación y temas reputacionales, y una claridad, se puede hacer muy bien la transición, que yo lo que creo que esto es lo que está Sí, haciendo tu padre, es ¿no? aprender a soltar un Aprender poquito, a soltar. que no es fácil, estamos todavía en ese proceso, él sigue muy pendiente de muchas cosas, sobre todo pues obviamente decisiones importantes, y pienso que también es sano hacerlo así, no, tal vez hay gente que sí quiere que corta y se va,
pero para él era más sano porque 50 años en la empresa, pues sí, Y sigue estando muy, Sí, entonces digamos que se ha hecho una transición, obviamente yo ya tomo las decisiones, etcétera, pero él está ahí como asesor constante y pienso que para mí también es importante tener como ese apoyo. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Diana. ¿Alguna pregunta más aquí? Aquí hay una pregunta de Claudia. Valentín, cuéntanos los miembros de la familia que no trabajan dentro de la compañía, ¿qué papel juegan? ¿Cómo se ha regulado esa relación para que no haya un conflicto? No sé, ¿cómo lo han manejado? Sí, eso es lo que digo que pronto va a cambiar. Ahorita pues como es apenas la segunda generación, mi padre siempre ha jugado como ese rol del patriarca que toma las decisiones, ¿sí? Entonces, ya pues para generaciones futuras no somos hermanas, somos primas, entonces, bueno, yo no voy a jugar ese rol un poquito, voy a heredar ese rol de matriarca en este caso, pero va a ser mucho más difícil que no hayan conflictos, porque pues eran hermanos, entonces era como más fácil solucionar los conflictos. Aquí ya con primas y con intereses muy diferentes va a ser un poco más complicado. Entonces ahí es donde pienso que entra pues lo que estamos organizando del gobierno corporativo eh, y todos los documentos que hay que hacer, que estamos en proceso de definir cuáles son las reglas del juego. Eh, que mi papá, de nuevo, él le gusta lo implícito. Y ya cuando ya empiezas a pasar tercera, cuarta generación, hay que tener reglas muy explícitas en algunos temas para que se eviten esos conflictos que a veces pueden surgir y pues en familia, afortunadamente, a veces surgen conflictos complejos. Así es, el gobierno corporativo es la respuesta. El tema es encontrar buenos miembros independientes, ¿no? También, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y Porque hacer seguro. reglas claras, ¿no? Y dejar ese tema de que los temas, a mí no me choca que las familias, tú dijiste una regla que viene seguramente de la experiencia, que es un solo miembro de la familia trabaja en la organización. Eso lo he visto en algunas familias empresarias. Obviamente, ¿qué pasa? Que se va, si uno no tiene esa comunicación que tú decías al principio y muchas, digamos, por ejemplo, consejo de socios antes que asambleas de accionistas, pues, y no lo formaliza, pues muy seguramente la gente no se va a sentir comprometida a creer Sí. sus acciones y su plata y yo me la gasto por mi lado, pero generarles un poquito porque es una más relevante. Y tú tienes eso como metido en tu ser, el tema de responsabilidad social, el tema de que Colombia necesita empresas y crecer. O sea, usas unos temas que puede pegarse a un propósito familiar y que puede ir más allá de que esto es mío, sino esto es nuestro para otro, para todos, ¿no? Sí. Esto me parece muy relevante en todo lo que nos has contado. Y ese gobierno empezar a hacerlo con tu padre mismo sería muy importante. Sí, sí, estamos en ese Para proceso. que, de hecho, para que se legitime por parte de la generación anterior. Muy bien, ¿más preguntas? Alberto, que ya que es Next Generation, también le toca hacer una pregunta, hombre, ¿no? Bueno, me gustaría si tienen, yo creo que nos queda una pregunta más o si no, pues le agradecemos directamente. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? No sé si María José Cruz, que está también aquí conectada con nosotros. Entiendo que ella también es Next Gen. No sé si estás ahí, si nos escuchas. O María Marta, si de pronto tienes alguna pregunta por hacer. No, no tengo ninguna duda. La verdad me parece súper interesante su experiencia. Perfecto, Gracias. gracias, María José. Bueno, pues no siendo más, les agradecemos a todos. Hemos terminado, digamos, este programa de propietarios, que es el de Next Gen. Y bueno, les agradecemos especialmente, te agradezco aquí a ti, Valentín, que Gracias. hayas venido hasta acá, tomarte tu tiempo, ahorita vas de viaje. Y bueno, como siempre, aprender entre nosotros y enseñarnos entre nosotros es muy importante. Pues muchas gracias a todos. Lorena, te paso la batuta para que nos cuentes.
Bueno, pues como dices, Gonzalo, muchas gracias. Valentín, muchas gracias por este Muchas espacio. gracias. Gusto conocerte, gusto conocer pues tu experiencia. Enriqueces mucho nuestro programa. Este curso pues de Next Generation hace parte de nuestro programa y creo que es algo completamente valioso para quienes están viéndolo. Pues a los participantes también agradecerles por su participación, por su asistencia, recordarles que el día de mañana van a encontrar la grabación en el campus virtual, así como el material que estuvo el día de hoy, y nos veremos entonces nuevamente el 29 y el 30 de abril con el siguiente curso que es Control y Riesgo. Les agradezco a todos pues que hayan estado presentes. Cualquier duda o inquietud que tengan durante la semana estaremos también muy atentos para poderles apoyar. Que estén muy bien y que tengan un bonito Vale, descanso. que estén bien. Muchas Chao, que estén gracias. muy Mariana. bien. Gracias, Gracias. Valentín. Gracias. Gracias.